que haya alguien que quiera entrar. Primero, buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué Buenas tal? ¿Qué tardes. tal? Hoy día vamos a ver, recién les decía a su compañero, un tema que es importante, que se utiliza mucho, se está utilizando mucho, sobre todo en turbinas, no en turbinas, en centrales. A ver, 2 minutitos. En centrales termoeléctricas, en la cual se utiliza cada vez más, y son lo que se llama turbina de gas. ¿Qué es lo que vamos a ver de estas famosas turbinas de gas que van a encontrar en toda central termoeléctrica, cada vez con mayor frecuencia? Y vamos a ver cuáles son las ventajas, las desventajas, un poco de historia, cómo ir evolucionando, qué tipo, cómo se clasifican, ¿sí? Qué partes la componen, la comparación entre motores y turbina a vapor con las turbinas a gas, cuáles son los parámetros de funcionamiento y sobre qué valores trabajan los distintos componentes de la turbina. Vamos a ver esos componentes, qué mejoras al ciclo y qué mejoras al ciclo teórico se le pueden hacer y realmente reales, cómo son las turbinas, qué ciclo utilizan y aparte de qué tipo son, los materiales con los que están hechos las distintas partes de las turbinas, los combustibles, toda la influencia que tienen las condiciones ambientales sobre estos equipos, para terminar viendo lo que es ciclo combinado, en turbina a gas y turbina a vapor, que es lo que hoy se está usando y en dema ya mucho en todo lo que son centrales termoeléctricas. Vamos a ver algunos ejemplos de centrales y luego vamos a ver todo lo que es la parte económica, ¿no es cierto?, cuando ya hagamos el trabajo práctico. Bueno, para los que han entrado recién, por favor, ya póngase la asistencia, pues ya está habilitada. A ver, por celo. ¿Quién más está? SOS. SOS. Bueno. Fíjense ustedes, la primera definición dice turbomáquina térmica motora accionada por expansión de gases calientes. Fundamentalmente, de ahí viene el famoso nombre de turbina gas. ¿Por qué? Porque son los gases de la combustión de un combustible más el aire que ingresa desde la presión atmosférica y desde la atmósfera, se lo comprime en un compresor y se eleva así su temperatura, como cualquier inflador que usted comprime, se va a levantar temperatura, pero también lo que es importante es que aumenta la relación de compresión, y ya vamos a ver en qué valores la aumenta. Ese aire más el combustible, ya vamos a ver qué tipo de combustible pueden usar, más la chispa genera en la cámara o en las cámaras de combustión la combustión de ese combustible. Los gases de escape de esa combustión, ¿sí?, son los que mueven esa turbina. Por eso se llama turbina a gas. Y no porque use gas como combustible, porque puede usar fuel, puede usar gasoil, diésel oil, gas natural, ¿sí?, varios series de combustible. Se llama turbina a gas porque los gases de la combustión, ¿sí?, la combustión de los gases, esos gases son los que mueven las paletas de la turbina. Y de ahí se puede accionar, como se está haciendo, a través de un alternador acoplado al eje de la turbina, al eje del compresor, ¿sí?, y se genera electricidad.
Para que ustedes se den cuenta que esto es un invento ya hace rato. Sí, sí, Brito. La turbina a gas, la primera Sí, patente. profesor, Sí, ¿que me hablaba? no, usted había escuchado que necesitaba algo. Yo pensaba que Ah, necesitaba no, algo. Bueno, no importa, no hay ningún problema. gracias. Sí, la primera patente, fíjese, de una turbina a gas en 1791, ¿sí? Siglo XVI, a un inglés llamado Barber. Y se incorporaba mucho los elementos de una turbina a gas moderna, pero usaba un compresor alternativo, que es el compresor a pistón. Y varios inventores en esa época y un poquito más adelante fueron mejorando, ¿sí? En sí no se las considera turbina a gas porque utilizaban también vapor en algún aspecto, en alguna parte del ciclo. Pero ya en esa época, fíjense en ustedes, ya se hablaba de una turbina con compresor. 1791. Casi 100 años después, 1872, Stolzer dice, crea o diseña la primera turbina y ya había varias etapas en la turbina, un compresor, flujo axial, como son actualmente, ¿sí? Y recién de la teoría a la práctica pasa aproximadamente el año 900, que si uno se pone a ver, son 28, a ver, son 8, sí, 28 años después. Es decir, no es tanto, a ver, 2 minutitos, por favor. No es tanto lo que tardó de la teoría a la práctica, sí, media vida. Bueno, Ingeniero, disculpe. sí, La otra vez estaba leyendo un libro y decía las modernas turbinas. ¿Las turbinas de ahora se basan en un principio distinto o es lo mismo? el principio, el ciclo de Brighton es igual, pero va cambiando. Ya vamos a llegar a eso, Brito. Recién estamos empezando y ya vamos a llegar a ver qué es lo último que hay en turbina. Cuando ya veamos ciclos combinados, ahí se van a dar cuenta lo que hoy ya existe en el mundo, ¿no? Y yo les voy a contar, tengo mucha experiencia en esto, porque de chico, de 18, 19 años, 18, ya trabajaba en la central y había turbinas a gas, pero ni ver ni creer lo que hoy se está logrando con las turbinas a gas. Ya. Es decir, ya vamos a llegar a ver qué es lo que hay, cómo se usa, qué es lo que se está usando actualmente. Brighton, que es el que hace el ciclo teórico con el que se mueve, así como la de vapor se mueve con el ciclo Rankine, Brighton es el que crea el ciclo teórico para este tipo de turbinas, las turbinas gas. Más o menos vivió entre 1830 y 1892, fíjese, 62 años, y lleva el nombre de él por haber desarrollado este ciclo teórico. En 1903 ya General Electric, la famosa conocida, comienza con la división ya turbina gas, uno de los grandes fabricantes del mundo, junto con Brombo Boveri, Hitachi, la gran mayoría son desprendimientos de General Electric. Lo más notable dice un supercargador, utiliza gases de escape de un motor alternativo de la rueda, pero poco a poco van haciendo las turbinas gas, ya General Electric se empieza a especializar en esto. Las primeras comerciales en el año 1930, fíjense de qué época, fíjense, 1791, pongamos 1800, 8 años más en esto, ¿no? Al 1930, 130 años después, Pratt y Whittle, en este caso Whittle nomás, es el que empieza a hacer todas las aplicaciones ya aeronáuticas. Y en el 1903, ¿sí? 100 años después, un poquito más, General Electric es la que le da esto comercialmente uso. En avión, el año 1930, y entre Whittle, que son las Pratt y Whittle, son turbinas muy, muy buenas, hasta el día de hoy existen, y Von Ojian, que es un alemán.
¿Cuándo es que se masifica esto y se utiliza más? Cuando en la Segunda Guerra empiezan a fallar los motores y eran excesivamente pesados los motores de aviones. Entonces se empieza a ver que la turbina a gas con el mismo combustible podía avanzar mucho mejor y tenía más potencia. ¿Sí? Entonces empiezan a fijarse en las famosas turbinas gas. En 1940, ya habían pasado 240 años, empiezan a hacerse compresores de mejor rendimiento y ya empieza a avanzar en la metalurgia, que era lo que limitaba un poco los materiales, que limitaba su fabricación y su difusión masiva, porque no eran de gran potencia. Bueno, vista esa historia, lo primero que uno empieza a ver, bueno, ¿dónde la puedo utilizar? Y más allá de dónde la puedo utilizar, que normalmente hoy ya se está utilizando prácticamente en avión, en la aeronáutica, a full, también ya se está experimentando con barcos cargueros, empezando, realmente yo creo que a la larga todo esto, ¿cómo se llama esto? Cargueros de muchos contenedores van a terminar usando este tipo de turbinas por las potencias. El diésel para potencias grandes se hace muy, muy grande, muy pesado y muy caro. Estos son mucho más económicos y que ocupan menos espacio. Bueno, y pueden usarse de varios modos. El primero y el más común de los ciclos, que es el ciclo abierto, se llama abierto porque toma del aire, del ambiente, y larga los gases de escape a la atmósfera. También le dicen simple, y ya vamos a ver cuál es la turbina de ciclo simple abierto. Por ahora abierto, toma de la atmósfera el aire y larga gases a la atmósfera. Ciclo cerrado, al contrario, toma de una fuente cerrada el gas, hace su combustión y luego el foco ese caliente se lo enfría y se sigue utilizando el mismo fluido. Esto es muy poco usado en la práctica, el más usado es de ciclo abierto. Bien. Hay otro ciclo que también se llama regenerativo, que se le pone un regenerador. ¿Y para qué es esto? Los gases que yo lo estoy tirando, turbinado se llama, lo estoy tirando a la atmósfera a través de la chimenea, precalientan el aire mediante un calentador regenerativo y al calentar el aire levantan la potencia indicada del diagrama. Entonces trae una mejora al diagrama de ciclo simple abierto, poniendo un regenerador. Un elemento que muchas veces no lo van a ver porque son caros, costosos y muchas veces se ensucian y terminan más haciendo problemas que otra cosa. ¿A dónde son utilizados también? En lo que es cogeneración. Se le añade un recuperador de calor para obtener agua, vapor, ¿sí? Y mediante el uso de los gases de escape, y eso se calefacciona partes de empresa. Y luego los ciclos combinados, que eso lo vamos a ver en detalle, porque eso es lo último que hay, lo que preguntaba Brito, ¿sí? Que al ciclo simple abierto de la compresor, turbina, cámara y la turbina, se le agrega, mediante los gases de escape, una caldera de recuperación y eso va a una turbina. Eso es el ciclo combinado. Muy bien. Para que ustedes tengan una idea, el ciclo simple abierto ronda entre los 30 a 33%. Muchas veces ahora está avanzando por los materiales, casi llegando al 40%. Yo no he visto ninguno en 40%. Sí, 33, 36 aproximadamente. El ciclo combinado está más o menos llegando a 60.
Y cuando hace ciclo combinado más cogeneración, está llegando casi un 70%, 80%. 90% ya es bastante. ¿Sí? Quiere decir que poco a poco, con mejores materiales, con diseños más competentes, se va llegando a mejores rendimientos y por eso es que se está avanzando bastante con este tipo de equipo. Como ya le dije, las utilizaciones de mayor aplicación son para la aeronáutica y en la propulsión de aviones y para la parte de generación de energía eléctrica. Esto es un famoso esquemita de la máquina de ciclo simple de un solo eje. Si ustedes ven, este eje es único, ¿sí? Va desde el compresor, que es axial, en el sentido del eje, con varias etapas para ir levantando. Normalmente levanta de la presión atmosférica a 10 atmósferas, ¿sí? Tomando a la temperatura atmosférica y llegando a unos 200, 240 grados centígrados de temperatura a la salida del compresor. Luego vienen todas las cámaras, que puede ser una sola, como el diseño Brombovery, la cámara de combustión, o varias, como los diseños, varias axiales, como los diseños que tiene General Electric. Ese aire comprimido y con ya algo de temperatura va y mediante la chispa, el combustible, genera la combustión de ese combustible, genera gases y esta parte, que es la última, está instalada las turbinas, que pueden ser de acción o reacción, igual que la turbina de vapor, nada más que esta en vez de vapor trabajan con gases de escape de la combustión. Y luego va ahí adosado lo que yo quiero mover, que normalmente es un generador eléctrico, ¿sí? Si ustedes la ven, ciclo simple abierto, toma de la atmósfera el aire y larga los gases a la atmósfera. Y simple porque tiene la menor cantidad de equipos adheridos a la turbina. Todo esto hace una turbina a gas, el compresor axial, la cámara de combustión y la turbina propiamente dicha. Si uno lo ve, entra el aire al compresor, el aire sale ya a una presión mayor, una relación 1 a 10, entra el combustible, la cámara de combustión, sale gases, eso mueve la turbina y eso va a una carga, todo en el mismo eje. ¿Sí? Es lo mismo que esto. ¿Está claro lo que es una turbina Así gas? de finito es el eje, profesor, parece muy angosto comparado con el No, resto esos de... son esquemas bastante grandes. Sí, sí, parece muy angosto comparado con los... Imagínate si vos vas a poner un ejecito así en un compresor. Son esquemas como ustedes vean de qué está compuesto. Ya después vamos a ver bien en detalle, Brito. Sí. Bueno, el objeto es convertir energía calórica del combustible, ¿no es cierto?, en energía mecánica y a la energía de rotación para hacer rotar lo que yo necesite funcionar. Puede ser una hélice de barco, puede ser un avión, puede ser un generador eléctrico. ¿Qué utiliza el ciclo Brayton? Dice fluido de trabajo, gases de combustión. Bueno, esto ya lo he explicado. Es simple porque está compuesto en menor cantidad, un compresor, una o varias camas y la turbina a gas. También tiene sistemas auxiliares para que pueda funcionar. Todo el sistema de lubricación, esto está apoyado sobre cojinete, todo el compresor tiene cojinete aquí, radiales, ¿sí? También tiene la turbina, en las dos partes. Entonces, todo lo que está montado, que gira, tiene cojinetes. Entonces, necesita un sistema de lubricación. Toda la alimentación del combustible a la cámara, todo un sistema de alimentación del combustible, regulación de velocidad, regulación de tensión, ¿sí? Así como la turbina a vapor, también tiene que tener su regulador de velocidad y de tensión, un sistema de puesta en marcha de parada, porque son prácticamente estas ya automáticas, ya semiautomáticas no vienen automáticas, que uno oprime un balón y a un botón, no un balón, un botón y hace toda la secuencia de encendido, ¿sí? Y hasta que la pone en marcha y toma 1 megavatio. Y a partir de ahí usted ya la controla, si quiere más o menos no, porque ya sale, desengancha, si no quiere más potencia para lo que usted necesite. Pero ya todo hace automáticamente la turbina.
Antes había semiautomática, hoy sería ya con todos los sistemas que hay, automática, sería dificilísimo seguir la curva de calentamiento, de velocidad de una turbina, entonces ya está todo metido en un programa de computadora y la máquina va haciendo sola. Todos los sistemas de protección que tiene por altas temperaturas, ya vamos a ver que sufre mucho con las variaciones de presión y temperatura ambiente y a nivel del mar, decía, con respecto a la altura del nivel del mar. ¿El virador es para que gire en sentido opuesto, profesor? No he llegado todavía al virador, no se adelante. Ah, Es decir, todo lo que es sistema de acoplamiento a lo que es turbina con acople de generador, turbina con, ¿cómo se llama esto? Compresor, turbina con caja reductora, si la turbina tiene mayor velocidad, ¿sí? Hay que bajarle y hay que poner un reductor para que reduzca su velocidad y pueda acoplarlo a 50 Hz, a 3000. Y ahora sí, Brito, sistema de virado, que es el virador, es igual que la turbina de vapor. Cuando para, no puede quedar caliente, porque si no, al tener todo este sistema acoplado al mismo eje, se flexaría, ¿sí? Quedaría flexado a través de los cojinetes. Entonces, un sistema de virador tallado en el eje de la turbina que hace girarla hasta que se enfría y queda frío. ¿Está bien? Aparte, perfecto. Aparte de esto, tiene algo que no tiene la turbina a vapor, pero la turbina a vapor, si no tiene vapor, no funciona. En cambio, esta, si no tiene un motor de lanzamiento para que arranque y lo lleve de 0 a 1100 vueltas cuando ya empieza la combustión a poder mover con los gases de escape la turbina, esto no se movería. Se llama motor de lanzamiento. Y va a depender de que sea un motor diésel o un motor eléctrico, ¿qué? ¿De qué va a depender? A ver, ¿qué creen ustedes? Del costo. Del tamaño. Aparte del costo, Brito, ¿qué más? Bien. Del tamaño, profe. Del tamaño. Aparte, ¿qué más? ¿Qué es más importante que el costo y el tamaño? La aplicación que tenga. ¿De qué? La aplicación a donde lo queramos usar, digamos. Sí, señor. Si yo no tengo línea en medio del desierto y no voy a poder poner un motor eléctrico, me tengo que poner un motor diésel con todo el abastecimiento del combustible que yo use. De eso va a depender fundamentalmente. Aunque muchas veces tiene un motor diésel y un motor eléctrico, por cualquiera de las dos cosas. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas eléctricos y salen las centrales, sobre todo las de vapor, lo más rápido que yo puedo poner son las turbinas a gas para dar retorno y de ahí colgarme con electricidad para empezar a poner todos los sistemas, dar alimentación también, si no es por batería, de 110 al sistema de iluminación de la central. Entonces yo puedo rápidamente sacar retorno de acá. Y para eso no tengo que tener, a menos que tenga retorno de líneas externas, puedo tener también un motor diésel para funcionamiento. Pero ahí está lo que dice Brito, también el costo, cuál es más caro, cuál no es menos caro, pero muchas veces se ve más que el costo, la seguridad de operación para todo el sistema. Por eso siempre tiene un motor de lanzamiento que suelta la máquina a 1100 vueltas. Y de ahí en más, ya todo es mediante subir hasta las 3000 vueltas. Muchas veces van hasta las 7000, se le pone un reductor a 3000 para que tenga los 50 Hz. ¿Sí? Y eso solo lo va haciendo la turbina a gas y su regulador de velocidad. Muy bien. Bien lo que han comentado. La carga ya le he dicho, una bomba de gran potencia, compresor, soplante, la hélice, que cada vez va a ser esto mejor, porque cuando van haciéndose más grandes los cargueros, más potencia necesitan, y entonces más tamaño va a tener un diésel y más caro va a ser. Un diésel es alternativo, esto es rotativo. ¿Sí? Muy bien. A ella también le he dicho, parece una caja reductora. Últimamente mucho se está usando en trenes también. Antes se usaba mucho el diésel en los trenes y a ver, ahora se está viendo de suplantarlo porque
suplantarlo con estas turbinas a gas para darle mayor potencia, para llevar más cantidad de vagones y a la vez también más velocidad. Antes era mucho el uso de los diésel, pero diésel también tiene el tamaño, tiene una carga, un peso muy grande en la relación peso-potencia, para llevar un motor de mucha carga, de mucha potencia, de mucho torque, para llevar vagones. Entonces se está pensando, ya se están aplicando en trenes también. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Primero veamos. En los buques de guerra, profe, también. ¿Cómo? En los buques de guerra, General Sí. Electric le fabrica turbinas para buques de la Armada de Estados Unidos. Ahí después ya le mando, subo un link de YouTube donde General Electric las ofrece, hace una propaganda, un barco de guerra. Bien. Acá también, ¿no? ¿Cómo? Para la Armada de la Argentina también hay como llamadas así. Bien, sí, están intentando, están viendo con aviones y con barcos, porque la Fuerza Armada nuestra, en un mal criterio, porque uno debe darle lo que le hace falta. Ahora, cuando no se quiere cuidar las partes limítrofes nuestras, seguro que se saca todo, ¿no? Es un plan de... Yo creo que si la parte militar se acoge a la democracia y se la hace crecer y se la hace profesionalizar, nosotros necesitamos, estamos en conflicto casi permanente con Chile, tenemos el conflicto de la Malvinas, y más allá de eso, toda la parte marítima, si no vemos eso como países, veamos todo el robo que tiene toda la parte nuestra marítima, sobre todo la parte del sur, en la cual con los límites estos fijados por la guerra con los ingleses, ha quedado medio resentido el sistema. Yo creo que a nosotros nos hace falta renovar todo lo que tenemos, porque aviones, barcos y toda la historia, porque los límites hay que cuidarlos. Si no, es como el vecino es que va corriendo, todos los días va corriendo un poquito el alambrado hasta que termina con el terreno nuestro, ¿no? Bueno, volvamos a lo nuestro, a lo técnico. Buena relación entre el peso, tamaño y la potencia, mucho mejor que varias máquinas, sobre todo el motor diésel. Un costo de instalación más bajo que ese tipo de, ¿cómo se llama? Una rápida puesta de servicio, en 8 o 10 minutos puede estar funcionando desde cero. 8, 10, 15 minutos ya está funcionando. Máquina rotante, que no es alternativa, como los motores, por eso tienen menos elementos. El equilibrado, al ser rotativo, es más fácil y es más silenciosa. ¿Sí? Bueno, menos piezas, ya lo he dicho. Menos pérdida de rozamiento, al tener menos piezas en movimiento también. Sistema de lubricación más simple. Prácticamente no necesita agua, necesita muy poca refrigeración, porque la refrigeración la dan para los cojinetes el aceite por lubricación, y tiene un poco de agua para toda la parte de refrigeración de la centralina de aceite, pero no es un elemento que sin agua no tiene la caldera, y la caldera no produce vapor. Entonces el sistema, o si no tiene agua, no tiene refrigeración como el diésel. Hay muy poco, y un circuito cerrado, una cosa más sencilla. Más simple también que los diésel y que la turbina a vapor. Baja presión de trabajo, ¿sí? Es continuo, a presión constante. Vamos a ver cómo son las cámaras y todo eso. Pocos elementos, ¿sí? Realmente son, por eso se llaman simples, turbinas ciclo simple, abierto. No necesitan agua. Permite emplear, esa es otra que es importante, otra ventaja. Permiten emplear combustible, queroseno, gasol, diesel oil, carbón, gas natural, fuel oil, ¿sí? Siempre que yo lo pulverice bien y lo haga entrar en la cámara de combustión sin azufre, sin silicio, sin fósforo, porque eso me corroe entero las cámaras y me las destruye. Yo ahí en el laboratorio tengo cámaras que me trajo el ingeniero Nocetti de una central de Santiago de Fría, quemadas las cámaras, ¿sí? Por alta temperatura,
sufre mucho por las temperaturas, si no se las controla bien, los materiales. ¿Y qué otra cosa bien? Es que el par motor es uniforme y continuo y no alternativo como los motores diésel, ¿no? ¿Cuáles son las grandes desventajas? Bajo rendimiento, ¿sí? Es decir, que tiene un consumo específico. Si tomamos como con gas, muchos metros cúbicos por kilovatio hora producido, ¿sí? Alta pérdida de calor al ambiente, la salida de los gases de escape más o menos entre 500 y 550 grados, ¿sí? Gran volumen, gran caudal de gases que no son utilizados. Ahora, gracias a Dios, con los ciclos combinados, ya eso ha hecho que ese 33 se vaya un 60-70% y no se tire tantos gases a la atmósfera, tanta combustión, ¿sí? Entonces, ese aprovechamiento usando turbina a gas y turbina a vapor está en el mundo dando muy buenos resultados. ¿Cuál es el otro gran ventaja? Como yo necesito levantar presión de la atmósfera a más o menos 10, la relación de compresión es 1 a 10, lo que sale del compresor, ese compresor axial hoy me está para levantar potencia, aparte de producirme la presión, la relación de compresión, la presión necesaria para la cámara de combustión, el caudal de aire que yo necesito para levantar, producir los gases, un gran caudal de gases para mover turbinas de mayor potencia. El gran problema es que ese compresor absorbe 3/4 parte de la potencia de la turbina. La turbina da 1/4. Todo el resto del torque se utiliza para mover el compresor. Ese es un gran problema, que el 75% del total de lo que produce la turbina se lo lleva el compresor. Hay algunas, ya vamos a ver, diseños nuevos, como turbina gas de 2 ejes, esto, que más o menos las cosas empiezan a mejorar algo, ¿no? Pero son más caras. La ventaja de la turbina gas, ¿me han entendido hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Sí, profesor. Bien. Ventajas sobre la turbina a vapor y sobre los motores diésel de la turbina gas. Ya en varias cosas hemos dicho sobre las turbinas a vapor y sobre los motores, instalaciones mucho más compactas. A la misma potencia son mucho más compactas que las a vapor y a la vez del diésel, ¿no? Menos dispositivos auxiliares para que estos dos. Estas no necesitan un condensador porque no hay agua ni vapor de escape, sino gases, ¿sí? No necesitan agua, como la necesita la turbina a vapor. Una lubricación simple, ya les he explicado por qué. El control se ha vuelto fácil. Los sistemas automáticos han hecho un muy, muy buen control de todo el lazo, con triple seguridad. Los cimientos no son tan grandes a la misma potencia, porque no tiene tanto peso la turbina a gas respecto a la turbina a vapor. El escape es limpio, necesita una chimenea chica nomás, no lo que necesita una turbina a vapor, ¿sí? Y porque utiliza caldera también. Y la relación peso-potencia es mucho más pequeña para la misma relación. Respecto a los motores, el empleo de otros tipos de combustible, el diésel utiliza diésel y nada más. En cambio acá se utilizan 4, 5, 6 combustibles que yo puedo realmente quemar bien y producir buena potencia. No hay fuerza desequilibrada porque no son máquinas alternativas, sino rotativas. La facilidad de la instalación es importante. Menor peso por potencia. Esas son las grandes ventajas respecto a la turbina a vapor y a los motores de combustión interna. ¿Cómo se clasifica? Ya les he dicho, al igual que la turbina a vapor, exactamente igual, se clasifican en turbina a gas, ya sea de acción o ya sea de reacción. Lo mismo, al igual que esta, tienen toda la parte de ala móvil unido al eje, toda la parte de toberas y distribuidores unidos a la carcasa. Los materiales son un poco distintos, porque reciben
realmente mucha temperatura de la combustión. Una combustión de un combustible gas, por ejemplo, está alrededor de los 1200 grados, cuando en la turbina de vapor no pasa de 600 grados, 500, 600 grados. ¿Sí? Entonces, eso hace que los materiales sean un poco distintos y que los álabes sean huecos y refrigerados. Eso ha permitido que se vayan para arriba las potencias. Cuando yo era chico, de 18, 20 años, y trabajábamos en esto, la más grande que nosotros teníamos era una central Independencia. Había dos máquinas General Electric, una de 10 megavatios y la otra de 19,5 megavatios. El 19,5 para nosotros era un monstruo. Hoy se habla de 75 y 100 megavatios como nada en la turbina gas. ¿Por qué? Porque en esa época los materiales no permitían llegar a las temperaturas que están llegando hoy día y soportarlo. Se quemaban enteras. La cámara esa que yo traje es una cámara quemada. Después traje de la segunda parte de la turbina, y ya en los álabes de baja temperatura, pero derretido. Bueno, hoy ya tienen tanto el compresor como la turbina, son todos huecos los álabes, entonces van a refrigeración de aire, de ahí que consuma tanto el compresor. Y se saque tan poca potencia en la turbina, porque necesita el 75% mover el compresor. De ahí los valores de los ciclos y de los rendimientos. Muy bien, lo mismo que las turbinas de acción, toda la parte de transformación se hace en la tobera para de acción y en la tobera y en los álabes móvil para la de reacción. Otra forma de clasificación es de acuerdo al número de etapas móviles que tiene. Puede ser una sola etapa, que es una tobera y un álave móvil, es decir, una rodete móvil, o multietapa, que no tiene dos o más álabes móviles por etapa. Es decir, ya ahora se fabrican ya multietapas. Antes era una monoetapa y la limitaba en potencia. Es decir, una tobera con la rueda móvil. Hoy ya hay turbinas bastante grandes, para 75 megavatios, tienen 8 o 10 etapas. La turbina. Otra clasificación, de acuerdo a los ejes. ¿Qué cantidad de ejes tiene? Un solo eje simple o monoeje, que la gran mayoría se los conoce así, que están acoplados compresor, axial, turbina y alternador. Andan generalmente a 3.000 vueltas, se baja de 7.000 a 3.000 vueltas con un reductor y andan 50 Hz. O turbina de dos ejes o multieje, ¿sí? Se encuentra, le dice, la primera turbina o de alta presión, se encuentra unida al compresor, le proporciona la potencia necesaria para su funcionamiento. La segunda comparte un eje con el generador, aprovechando la energía transmitida en la generación de electricidad. Esta tecnología es utilizada en aeroderivados y turbinas de pequeña potencia y da la variación de carga que yo necesito, la facilidad. Ya vamos a ver poco más adelante los esquemas. Pero ahí en el caso de multieje están todos en el mismo, o sea, en la misma no, línea. Muchas veces pueden estar en el mismo y muchas veces no. Ya vamos a ver ese sistema más adelante. Ahí yo he puesto un esquemita o doble turbina o turbina de dos ejes, que esté una el compresor, ¿no es cierto? Como dice acá, la parte de alta unida a la primera turbina, son dos turbinas, una unida al compresor y la otra unida a un alternador, ¿sí? Y toma desde el compresor, un solo compresor, toma directamente para las dos turbinas. Ya vamos a ver más adelante, Brito. Esto sí quiero que remarquen y es importante, yo lo tomo en el examen, porque son los parámetros de funcionamiento actuales de una turbina. Y con eso sale un poco qué material estamos usando, qué compresor estamos usando. Los parámetros de funcionamiento. Estos son datos reales de hoy, ¿sí? Temperatura y presión de toda la parte del ciclo. El aire de entrada al compresor tomamos, por supuesto, puede estar a 40 grados o a poco más baja presión, pero normalmente se toma como referencia 15 grados de temperatura al ambiente y 1 kilo. De ahí que cuando baja o cuando sube hay alteraciones en la potencia de entrega y en el rendimiento de la turbina. ¿Por qué? Porque está fijado un valor de 15 de grado para una presión de 1 kilo. Cuando yo
subo o bajo eso, que es el ambiente, no yo lo subo ni lo bajo, sino que el ambiente se modifica, también se modifica toda la parte del ciclo de entrada. Muy bien, la salida, fíjese, una relación de 1 a 10, y 1 a 10, 10 kilos, entra 1 kilo y salen 10 kilos. Y la temperatura, como yo decía, 316, 320, 323, más o menos esto. La relación de compresor, 10 a 1. Entra 1 y salen 10. Los gases de la combustión, que es la entrada a la turbina o la salida de la cámara de combustión, de las cámaras o de la cámara, de acuerdo al diseño, ya lo vamos a ver más adelante también a eso, es 1200 grados. 1200 grados porque yo la limito. ¿Y la limito por qué? Por los materiales. Porque si no se me queman los materiales. Ya ahora están elevando con los álabes huecos, con refrigeración de aire, se están elevando las potencias porque estoy controlando mejor las temperaturas. ¿Sí? ¿Y a qué presión? A la misma que ha alargado el compresor. Los gases de salida a la atmósfera son entre 500 y 560. ¿Y a qué presión? A una atmósfera, porque va a la atmósfera. ¿Está claro los parámetros de funcionamiento de una turbina a gas? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, eso es general, ¿verdad? Sí. Usted es el único que contesta. Los otros que están dormidos se han ido. Oh, profe, acá estamos. Bueno, Rec también, otro que contesta. Luque también. Y los otros que están muertos o se han dormido. Bueno, cuando yo le pregunté... No, sí se entendió bien. Bien, cuando yo le pregunté, no me acuerdo, y lo saco corriendo, ¿sí? Acuérdense del día este. Bueno. Pero eso es general, ¿verdad? Siempre sí, más o menos, general. Va subiendo en función de los materiales. Hoy podemos decir, pero si volvemos de Marte y encontramos mejores materiales, y yo le aseguro, Brito, que nos vamos a ir para arriba y nos vamos a ir mucho más en potencia y vamos a empezar a usar turbogas para todo. ¿Sí? Esto lo limita a los materiales, lo que aguanta el material. Por más que sea hueco y le meta, yo cada vez que meto más refrigeración tengo que tener mayor caudal de aire para refrigerar, ¿sí? Para eliminarse, para que no se me fundan los álabes y lo del compresor. Entonces, pero cada vez uso más volumen, utilizo un compresor más grande. Y si utilizo un compresor más grande, más potencia consumo de la turbina, ¿está claro? Claro. Entonces, hasta que nosotros no consigamos mejores materiales, estos materiales mejoran mucho con los cerámicos, los aceros cerámicos, los aceros de porcelana, que se le llaman también, los porcelánicos, porcelana. Pero lejos estamos de irnos a potencia de 500, 1000 megavatios. Lejos. ¿Por qué? Por los materiales. Ahora, ¿quién le dice que no consigamos mejores materiales de aquí a 10 años? Esto ha arrancado en el año 1700, 1800, digamos. Y fíjense en ustedes lo que va avanzando, no tan solo del 1800 al 1900, al 2000, no, fundamentalmente muy poco tiempo. Yo tengo 63, cuando tenía 20, 40 años atrás, 43 años atrás, no pasamos de 20, 25 megavatios. Y hoy estamos hablando de 100, 150 megavatios. ¿Sí? ¿Y qué ha cambiado? Los materiales. Entonces, en función de eso, ¿quién le dice si no se acorta en 20 años más, estemos con valores ya de 400, 300, 400 megavatios? Y entonces la turbina a vapor la vamos a tener que mirar de lejos. Porque turbinas de plástico en el futuro. No sé de qué serán, pero va en función de que vamos encontrando mejores materiales que aguanten mayor temperatura. Porque la combustión anda en 1200, 1400. Por ejemplo, el gas anda en los 1400, 1385, 1485. Entonces le tiene que bajar la temperatura. Y si el control, por eso tienen elementos de transición, refrigerado, ya lo vamos a ver en detalle, a la turbina. Si eso no se controla, directamente lo derrite a los álabes. ¿Sí? Y más si se rompe el compresor, chao. Bueno, y esto hace que nosotros podamos usar los ciclos combinados, las calderas que hemos visto. Por eso yo les he enseñado calderas de recuperación cuando han visto calderas. Porque estos gases, este gran volumen de gas y a esa temperatura, fíjense en ustedes, más o menos la temperatura que enseña el vapor, ¿sí? Y estos son gases calientes. Entonces, eso es lo que metemos en una turbina a vapor y hacemos un ciclo combinado. Tiene un alternador conectado a la turbina a gas,
un alternador conectado a una turbina a vapor que requiere esos gases de escape para calentar el agua, la calienta, la sobrecalienta, va a vapor y todo ese ciclo tiene casi 60-70% de rendimiento. Nada que ver por separado, que una turbina a vapor no llega a los 29% de rendimiento y una esta no llega a los 33-35% de ciclo simple. Unido, todo eso un 60-70% del aprovechamiento de lo que yo he puesto como combustible. Eso es lo importante. Bueno. Y una ventaja. Claro, claro. Por eso se está usando en toda parte del mundo ya. Aquí la central de YPF, que antes era Plus Petro, ya está todo instalado. En Güemes también. Independencia también ya está haciendo. Y de ahí en más, de todas, ¿no? Bueno. Los Independencia se refiere a la de acá de Tucumán, de la zona sur. Sí, Jujuy el 2800. Yo trabajaba más de 17 años ahí, cuando era una central de 7 grupos. Hoy son 2 grupos turbina gas y están intentando hacer turbina psicocombinada. Bueno, los compresores son todos giratorios. Antes se usaba mucho los centrífugos, hoy se usan los axiales, mejor rendimiento, menos problemático. Está formado, dice, por varias ruedas móviles, los árabes están montados en disco. Ahí están todos, son discos que se van montados. Fíjense cómo son los árabes, ¿sí? Las ruedas están ensambladas por tornillos guía y se va metiendo todas estas placas. Hay que tener cuidado también porque los materiales de esto, porque hemos visto, fíjense ustedes, entra 15, 20, pongamos 40 grados un día de calor, o 45, y sale a 320. ¿Sí? Entonces también hay que tener cuidado los materiales de estos tipos de álabes. Fíjense ustedes como a medida que el volumen va siendo más grande, los álabes van haciendo más grandes, y a medida que vamos con presiones menores, los álabes cada vez son más chicos, ¿sí? El largo. Muy bien, fíjense ustedes realmente cómo ahí está la parte de la turbina, 1, 2, 3, 4 etapas, fíjense en el tamaño ya. Esta es una turbina, este es el compresor, fíjense ustedes justo invertido respecto a la turbina, ¿sí? Fíjense en los álabes que tiene, y cómo va terminando cuando ya son las etapas de mayor temperatura y grandes volúmenes de aire. Este es un compresor típico, compresor axial, está toda la parte de la carcasa, las entradas del aire. Eso me olvidaba de decirle, estos tienen, todos estos compresores, por más que tomen de la presión atmosférica, tienen casillas herméticas, se lo instale donde se lo instale aquí en Santiago o en el desierto, con casa de filtro que se llaman, que son filtros embebidos en aceite, ¿sí? En las cuales son rotativos, se va rotando porque eso el filtro impide que entre todo el polvo y se le meta a la turbina, porque eso sería terriblemente abrasivo para el compresor y para la turbina. Si nosotros producimos aire sucio, vamos a producir gases sucios. El aire sucio rompe los álabes de la turbina, del compresor axial. Y los álabes, los gases sucios, rompen también, más que rompen, toda una arenilla, lijan o liman los álabes, los destrozan. Entonces, tienen que tener las casas de filtro las 24 horas permanentes y van rotando y se cambia cada tiempo que ya la presión es de entrada, y en la casa, cuando ya está saturado, hay una depresión adentro de la casa de filtro, entonces solo indica que hay que cambiar los filtros, y si no la máquina se para evitar rotura, ¿sí? Es decir, tiene en los 4 lados de la casa un cubo bastante grande, mucho más grande que lo de una habitación de 3x3, que, de acuerdo a la potencia, por supuesto, yo he visto de 8x8, cosas grandes, y que tiene en cada pared, el frente, lateral, el fondo, lateral izquierdo, lateral derecho, todo filtro móvil con carrete, un motorcito, tiene cada pared un motorcito que lo va desenvolviendo despacito a bajas velocidades, y cuando ya está saturado hay que sacarlo y cambiarlo. Muy bien. Disculpe, ahí dijo usted que estaba invertido el lado de acá con el otro. Claro.
Cuando Claro. dice invertido, ¿se refiere a que gira Y opuesto? fíjate O... cómo el esquema, no, gira en el mismo sentido de la turbina, nada no, ya más que entendí. como yo tengo acá y voy comprimiendo, ¿sí? Tengo, bueno, acá no se nota, aquí, fíjese cómo el esquema, ¿ves? Siempre toma aire, gran A volumen eso de se aire, refiere. lo va Claro, comprimiendo, entonces se comprime y queda más chico, ¿sí? El volumen. claro. Ve así, en cambio la turbina recibe los gases y se va expandiendo porque va perdiendo presión y temperatura. Esto al Claro, revés, esto va desde la presión atmosférica, va de 1 a 10. En cambio esto va de valores menores a valores mayores en volumen. Justo al revés. claro. Por eso el compresor se dibuja así y el esquema de la turbina así. Claro, Bien, en bien tu cambio el otro, pregunta, la Brito. otra, la turbina que vimos anteriormente, Sí. no tiene esa Claro. doble Sí. Y la compresión otra también, y... cuando se dibujan los esquemas, cuando se dibujan los esquemas, hay que dibujarlo más o menos en escala. Fíjese en el tamaño de un compresor y el tamaño de la turbina. Entonces uno tiene que más o menos tener una referencia mucho más grande del compresor que la turbina. Bueno. Están las personas, ahí se le ve las personas. Sí, Chiquitito. claro. Bueno, la relación P2P1, también hay axiales de acción y de reacción, igual que la turbina. ¿Sí? Los sistemas de combustión es importante también, que es a monocámara, como las turbinas estas, las Brombovery, una sola cámara que se ubica perpendicular al eje a 90 grados, una cámara enorme, yo he trabajado con esas también. Tiene el problema que cuando se rompe esa cámara, chao, hay que parar la turbina. En cambio, la otra puede, bajando potencia, la General Electric, son todas cámaras concéntricas al eje, varias cámaras, 5, 6. Entonces, cuando se rompe una, se corta el circuito esa y puede seguir funcionando con la otra. Muchas veces es mejor parar porque después ya el daño es muy grande. Esa que yo tengo ahí en el laboratorio, se rompió, siguieron andando y bueno, se destrozó. Y son acero de espesores realmente importantes, ¿no? 20 milímetros, una cosa así. Muy bien. Es decir, que puede ser una monocámara o multicámara como la General Electric. Otra cosa. Es muy importante ahora, por todos los problemas que están teniendo con la contaminación, todo el tratamiento que se le hace a los azoicos, que se llaman los nitrogenados, el NO o el NO2, el óxido de nitrógeno, o el nítrico, el nitroso o nítrico, para evitar las bajas emisiones contaminantes. De ahí también que se conviene más usar ese gas, el gran volumen de gas y a alta temperatura, casi 600 grados, ¿sí? Usarlo para meter una caldera de recuperación en la cual se calienta el agua y a través, por fuera de los tubos y por dentro del tubo va agua, eso se calienta y esos gases de la combustión salen con menor temperatura y a la vez se le hace un tratamiento antes de salir por la chimenea de la caldera. Entonces prácticamente estamos entregando un volumen menor, estamos entregando menor temperatura que vaya a la atmósfera y prácticamente filtrado, ¿no? Todo eso ha llegado con esto de la parte ambiental, el gran problema que estamos teniendo. Fíjense en ustedes, ahí en la cámara de combustión, anda lo que yo les decía, 1400, 1485, por ejemplo, el gas, el fuel un poquito más, y que son en Fahrenheit, son estos valores. Así que, y hay que llevarlo a 1200 cuando sale de la cámara, ¿sí? Entonces es un problema la temperatura en la turbina. Y cuando varía todavía la entrada de la atmósfera, peor es. Cuando más temperatura yo entre, como yo lo comprimo más tengo que controlar y más me va a bajar el rendimiento. Es un gran problema. Muy bien. ¿Qué funciones cumple la cámara aparte de generar el caudal grande de gases? Es estabilizar la llama, cosa que no se apague. ¿Por qué? Porque estamos metiendo con gas, se apaga, el detector falla, está sucio, volamos. No así con el fuel, no así con el diésel ni con el gasol. Con el carbón, la fricción. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que lograr? Que se mantenga estable la llama para no tener inconveniente. Gases continuos hacia la turbina.
para que en toda su periferia la turbina reciba la misma cantidad de gases y no haya un empuje parejo, un empuje axial parejo. Temperatura constante, porque si no está variando la temperatura, si no va para arriba y si no va para abajo, sufre la turbina y sufre bajando, subiendo su potencia. Bueno, la eficiencia, ya hemos dicho, la parte ambiental. Todo eso debe tener una buena cámara de combustión, sea una o sean 6 o 10. Muy bien. ¿Cómo está formada? Todo tiene bujía de encendido, tubo, pasallama. Bueno, aquí lo vamos a ver. Aquí lo vamos a ver mejor. ¿Ves? Está la tobera para ingreso, puede ser gasol, diésel, gas, lo que sea. Fíjense ustedes, esto ya viene del compresor. Ahí está la bujía de encendido. Todo esto es la cámara, ¿sí? Fíjense en que viene aire para la combustión, que sale directamente de los quemadores, pero también viene aquí está el compresor, todo un canal que me refrigera exteriormente el material del tubo de llama, que se llama, hagan en cuenta que una humo tubular, en donde la cámara está acá y todo el acordeón, ¿se acuerdan? Ese elástico está después de la cámara. Entonces, todo esto tiene que ser refrigerado para que no se queme. A la vez hay una pieza que se llama de transición que hace de que ese caudal, gran caudal y a alta temperatura, ya lleva unos 1000, acá es 1400, 1500, 1600, acá ya empieza a bajar, pero ahí tiene que ser 1200, que eso es lo que soportan los materiales actuales. Entonces, esta pieza de transición, cuando la temperatura se va para arriba, es la primera que se quema. Luego se queman los compresores, se quema la etapa de la turbina, sobre todo la parte de la última etapa, que no están para temperaturas mayores a las que han sido diseñadas. Entonces, eso es lo que nos da un poco de ventaja, los sistemas, nuevos modelos, nuevos diseños que van refrigerados, aparte del aire para combustión, la refrigeración para el tubo de llama. Y también eso hace que las temperaturas a la pieza de transición, ¿sí?, que llega a la turbina, no se quemen como se quemaban antes. Antes era usarla y para mantenimiento y encontrar todas las piezas de transición quemadas. Bueno, ahí habíamos bajado un poquito esto. Ahí se ve bien. Esta es la de la Bromboberry. Este es un esquema, pero es exactamente igual. Yo trabajo bastante con esto. Fíjense en el flujo de aire, ¿sí?, cómo va refrigerando todo. Esto es de material acero refractario, se llama, ¿sí? Para evitar que se queme. Y a la vez tiene la entrada del combustible y el flujo de gases que viene con el aire de refrigeración, también se lo mete para acá. Ahí está el quemador y todo esto, y después viene aquí la pieza de transición, ¿sí? Esa es típica de Bromboberry, una sola cámara de combustión. ¿Sí? Estos son los sistemas actuales de las toberas que uno tiene, los álabes del compresor. Fíjense en cómo son huecos. Todo lo que... No, estos son de la turbina. La primera etapa de la turbina, que son las nozzles, son las toberas. ¿Sí? Fíjense en ustedes cómo hace toda la parte del aire de refrigeración. Ese aire sale sí o sí del compresor, por eso los compresores son tan grandes, ¿sí?, y refrigeran todo para que esto no se queme. Bueno, esto, yo no sé si he puesto en alguna otra parte, tenía un gráfico muy lindo de varias cámaras así de la General Electric, pero en vez de ser así, son mucho más chicas y van todo paralela al eje de la turbina, las cámaras. En cambio, esta va paradita perpendicular al eje. Bueno, estos son toberas de la General Electric. Sí, tobera, ensamble de tobera. A ver qué dice fijo en turbina General Electric, una pieza expuesta a 1200 grados, ya lo he dicho. Los álabes que forman el primer estadio de tobera refrigerado por aire proveniente del compresor, también lo he dicho, son huecos. Bueno, ya está, eso lo he dicho. Principio de funcionamiento, ya lo he ido explicando antes que esto. Esto es importante también. Hasta la presión de combustión, máxima presión del ciclo, sin aporte calor. El caudal
el caudal de aire que yo meto, másico le llaman caudal de aire, es necesario para producir la oxidación de combustible, está en un exceso de orden de 6 a 7 veces. Tiene exceso de aire teórico respecto al aire real que yo pongo. Es 6 o 7 veces en exceso. Dice, ¿por qué? Lograr una refrigeración de las partes calientes. Tiene que estar enfriando para que la temperatura de ese aire, que cuando se comprime sale a 320 grados, me pueda enfriar las toberas, los álabes y la parte del compresor axial para que no se me derrita. Entonces yo tengo que tener mucho exceso de aire. Y si es mucho exceso de aire, tengo que usar mayor caudal de aire, mayor es el compresor. Dice, dicho exceso de aire es lo que obliga al compresor axial de un gran tamaño, lo acabo de decir. Dice, con consecuencia absorbe la mayor parte de la turbina y del orden de los 75%, 3/4 partes. Muy bien, eso es importante. Bueno, los gases ya hemos dicho, ya le hemos visto cómo es, bueno, esto ya lo expliqué. Ahí está el ciclo Brayton teórico, en el diagrama PV o en el diagrama TS, temperatura, entropía, ¿sí? Fíjense ustedes, todo este trabajo 1 a 2, que ahí está, representa la compresión, como es teórico, isoentrópico, este es el ciclo de Brayton teórico, así como en las turbinas a vapor, el ciclo de Rankine teórico. Muy bien. Dice, la compresión del aire que realiza en el compresor axial, la entrada a la presión atmosférica, subo 1 a 10, acá supuestamente tengo un menor volumen porque comprimo, ¿sí? Y llego a este punto de mayor temperatura y mayor presión. Si esto es 1, esto es 10. De 2 a 3 es la entrega, si lo vemos aquí en el TS, es la entrega del calor del combustible para que se haga la combustión. De 3 a 4 es la turbina que hace la expansión, entrega ese flujo de gases para que esto se mueva de un trabajo de energía calórica a un trabajo de energía de rotación para que mueva el alternador, la hélice, lo que ustedes quieran. Y de 4 a 1 es la expulsión de los gases a la atmósfera. ¿Sí? Esto está escrito aquí, es que esto es un suministro que devuelvo. Cuando uno empieza a analizar por parte de este diagrama, esta es la unión de dos partes. La unión, primero, de lo que es la turbina. Si yo analizo el proceso de la turbina de 3 a 4, tengo todo este diagrama, 3 a 4, todo esto es el trabajo de la turbina. Sería la entalpía en el punto 3 menos la entalpía en el punto 4. ¿Sí? Siempre trabaja a 10 kilos a una mayor temperatura, 1200 grados, y de acá se va a la temperatura atmosférica. ¿Sí? Entonces, la diferencia de entalpía me da el trabajo que yo tengo de la turbina. Pero ahora cuando yo veo el compresor, es la parte esta, 1 a 2, sería esto, así. ¿Sí? Es 1 a 2, entonces sería la entalpía en el compresor aquí, menos la entalpía de salida, menos la entalpía de entrada, la presión atmosférica, la temperatura atmosférica, a la presión de 10 atmósferas y a la temperatura de 320 grados, esto sería el trabajo útil que tiene que hacer el compresor. Entonces, ¿cuál sería el trabajo realmente útil de la turbina? En este caso, por la turbina, lo que utiliza el compresor, esto es la turbina, menos lo que utiliza el compresor, lo que me quedaría de esto, que sería el 100%, me queda un trabajo mucho más chico útil, que no pasa de un 33%. ¿Está claro? De ahí dice que el compresor absorbe el 70%, quedando solo disponible este trabajo útil para la turbina. Y ahí están puestos todos los rendimientos térmicos que ustedes puedan llegar a necesitar, el rendimiento calórico, el rendimiento térmico, en función ya sea de las cantidades de calor que ingresan y egresan de ese ciclo, que es la que aporta el combustible o la que largo yo a los gases de escape, y en función de sus temperaturas, porque las cantidades de calor están en función del CP de los gases por la diferencia de temperatura entre los distintos puntos del diagrama.
Muy bien. Cuando yo paso al teórico, todavía es menor. ¿Por qué? Porque lo primero, la compresión no es isentrópica. No se hace una presión constante porque ninguno mantiene un rendimiento y una eficiencia de los compresores al 100%. Tampoco la expansión es isentrópica. Se producen pérdidas de presión, se producen pérdidas de temperatura por la aireación. Entonces, todo eso hace que todavía el diagrama que yo tenía aquí como teórico, el diagrama real sea todavía menor. De ahí los valores de rendimiento que yo estoy teniendo. ¿Sí? Y ahí empezamos a relacionar lo teórico de la turbina y lo teórico del compresor para ir sacando los rendimientos efectivos de la máquina cuando llegamos a los valores que yo le decía, 25 a 30, un poquito más, 35 se llega, 33, 35%, yo me ocupaba de sacar los rendimientos y llegábamos un poquito más alto con esta, ¿no? Y siempre 1100 y ahora ya está en 1200. Esto era de mi época, 25 a 30. Hoy ya es 33, 35 y ya llegamos a 1200. Entonces las potencias se han ido elevando. Ahí tienen todo el que quiera, todos los rendimientos que pueden llegar a tener de una turbina a gas. ¿Qué es lo otro importante? En función de la temperatura, ¿sí? El rendimiento va aumentando. Si yo veo rendimiento del 100%, en función de lo que salgan los gases, yo voy ahí aumentando el rendimiento de toda la turbina. El rendimiento real. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo me voy... Y la temperatura que yo me voy arriba, pues a quemarlo a la vez. Porque no hay por más que yo tenga refrigeración, no hay hoy elementos, hay mejores que antes, los materiales, pero no hay elementos todavía para pasar de 1200, 1300 grados. Entonces, perdón, eso me hace... ¿Qué dice el eje de la X? ¿Qué letra el eje de la X, este R, esto es temperatura. Cuando yo voy subiendo temperatura de salida de los gases y cómo va elevándose el rendimiento. ¿Sí? T. Nada más que he hecho una T medio fiera. Bueno. ¿Qué mejoras puedo llegar a tener? Hay algunos que hacen un fraccionamiento de la presión. No es bueno, eso yo lo he visto y no tiene eficiencia, por eso directamente lo he sacado. Lo que sí hay, un regenerador, que eso hay que ver, porque es un elemento caro, que en la realidad yo he trabajado ahí en la central en Sorrento no, ¿en dónde era? En Buenos Aires, en la central de... Es tiempo, ¿cómo se llamaba? Bueno, antes de las privatizaciones, que eran, no era Agua Energía, bueno, no me voy a acordar cómo se llama ahora, que tenían turbina con regenerador. ¿En qué consiste el famoso regenerador este? Yo tomo el aire al compresor axial, a la presión atmosférica, a temperatura atmosférica, lo comprimo, lo llevo a valores de más o menos 1 a 10 se mantienen, 320 grados, meto en un regenerador, ¿sí? Ese regenerador es un intercambiador de calor. Ese aire supuestamente intercambia calor con el gas de escape, los gases de escape, no es un gas, sino gases de escape que están saliendo. Entonces, eso calientan y elevan la temperatura del aire que sale de ese regenerador y entra a la cámara. En la cámara le arreglo el combustible, le arreglo la chispa, saco gases de mayor temperatura. ¿Sí? La turbina larga los gases y en vez de largarlo por la chimenea, lo larga a este regenerador. Ese regenerador intercambia aire, temperatura y cantidad de calor con el aire de entrada. El aire se calienta, esto se enfría y largo el caudal de gases recién a la chimenea. Esto se utiliza, el problema es que tiene mucho mantenimiento, porque los gases normalmente son sucios. Esto acá siempre tiene que tener la casa de filtro, ¿sí? Y ahí yo le he puesto 3 inconvenientes. Gran superficie de intercambio de calor, cuando más grande la superficie, más hay que limpiar. La dificultad para limpiar lo mismo y resistencia al paso de los gases de escape porque se va ensuciando.
Muy bien. ¿Y cómo sé yo que me conviene o no me conviene? ¿Por qué? Porque los gases, el aire que viene normal, se va a ir desde la temperatura ambiente a una mayor temperatura de salida del compresor. Y a la vez eso le va a entregar a la temperatura, le va a levantar la temperatura de los gases hasta la salida, vendría a ser, de la turbina. Es decir, perdón, la salida del regenerador, no de la turbina. Porque aquí hay, ¿cómo se llama esto? No, esto no tiene nada que ver con el en el caso ideal, supuestamente, si la temperatura de entrada del aire, de los gases, perdón, T1, es igual a la temperatura de salida del aire y a la vez los gases se enfrían hasta la temperatura de salida de los gases respecto a la temperatura ambiente, esto sería el 100%. Eso no pasa porque el aire, la temperatura esta no se enfría inmediatamente hasta la temperatura de entrada del aire, porque va a la atmósfera. Y ese caudal de gas que va a la atmósfera ni la mueve a la atmósfera, a la temperatura de la atmósfera. Entonces ya es una mentira. Y a la vez, la temperatura esta de salida del compresor no es igual a la temperatura de entrada de los gases a la turbina. Entonces, por eso el caso real es menor que 100. Y encima, si yo tengo gran superficie, no he puesto aquí, debería ponerlo como D, el costo del regenerador, que son caros. Eso, por favor, en esto aumenten como D, costo del, no me había acordado, fíjese hoy día, lo estoy repasando. El D sería el costo económico de fabricación del regenerador, que es caro, que hace que eso haya que analizarlo bien. Si yo voy a pagar más por mantenimiento, si voy a tener que pagar más por la turbina con el regenerador para ver cuánto gano de rendimiento, que no es mucho más, un 2 o 3%, muchas veces la gran mayoría son de ciclo simple abierto. Profesor, ¿y se la podría hacer andar a la turbina sin el regenerador? Andan sin el regenerador, andan totalmente. La ciclo simple abierto no tiene ningún regenerador. ¿A dónde le veo el regenerador aquí, Brito? Mirá, es buena tu pregunta. Aquí no hay ningún regenerador. Hay una cámara de combustión, supuestamente el eje, ¿sí? Esto. Ah, claro. Acá vendría el regenerador. Claro, como ahí. en el dibujito de arriba, sí. Claro, ahí vendría el regenerador, ¿ves? Eso también le voy a hacer para el año que viene. Le voy a poner un regenerador a ese circuito. Fíjate vos, antes de la cámara, ahí estaría el regenerador y a la salida de los gases de escape. ¿Ves? Es decir, sí. Señal que antes de la cámara, ¿a dónde está el esquemita este? Aquí, ahí habría que poner el regenerador. Y sí. De la turbina aquí debería ir para acá, o de ahí, de aquí, para el regenerador. Acá debería estar el regenerador, ¿sí? Antes de la entrada de la cámara. Eso lo voy a hacer para el año que viene. Y acá, por favor, póngale también bien. Bueno, si es muy costoso, la verdad que, bueno, de claro, y si no me va a dar gran rendimiento, es costoso y tiene mucho mantenimiento, por eso es que normalmente no se la pone. Y ahora sí viene el esquema que vos preguntabas, el de doble eje. ¿Te acuerdas que me preguntaba? Yo te decía, yo tengo un esquema. Sí, ¿cómo se solidarizan los ejes? Claro, fíjate vos, puede ser así y puede ser totalmente distinta a la turbina con la carga. ¿Para qué me sirve esto? Uno de los problemas de la turbina gas es que una de las ventajas es que es rápida para ponerla, ¿sí? Y toma carga rápidamente, en 10 minutos, 15 minutos ya está dentro, con máxima potencia. Cosa que si vos tenés que arrancar con la turbina a vapor, tenés 8 horas para calentar la caldera y de ahí más recién podés conectarte y de acuerdo al tipo de caldera hay una serie de cosas que son lerdas. En cambio en esta, fíjate, el compresor abastece de aire a 2 cámaras, a la 1 y a la 2, ¿sí? Y a la vez el compresor axial está agarrado, solidario, al eje con el compresor. Es que sí que esta turbina, yo le puedo poner un alternador aquí, sí, le puedo poner una carga aquí, sí, y póngala, porque normalmente lleva esa carga, tengo aquí. ¿Y qué pasa? Esto trabaja como un ciclo simple abierto.
¿sí? Abierto porque toma el aire y larga los gases a la atmósfera, y simple porque tiene la menor cantidad de elementos, un compresor, la cámara y la turbina. El alternador es un elemento extra, porque puede alimentar hélice, puede alimentar ventiladores, puede bombas, lo que sea. ¿Qué hago? Esta segunda cámara, que está abastecida por el mismo compresor de la turbina 1, ¿sí? Me abastece otra turbina que no tiene por qué ser solidaria a este eje. Por eso se llama de 2 ejes. ¿Sí? Y a la vez tiene una carga. Cuando yo estoy generando con esto y me dicen, pongamos que estoy generando solo con esto, y me dicen, baja la carga, ¿sí? Yo inmediatamente tengo que bajar el caudal de aire, el caudal de combustible, y la turbina va a recibir menos caudal de gases. En consecuencia, ¿va a bajar la potencia o no? Sí, claro. Sí, claro. Entonces yo estoy registrando una baja de potencia. ¿Por qué? Porque puedo estar llevando la frecuencia. Me dicen, subila, bajala entre los límites de frecuencia, más o menos 2. Si trabajamos a 50 Hz, 52 Hz, que ya salga por alta frecuencia, o 48 Hz, que por baja frecuencia. Entonces tengo que mantenerme 50 más o menos 1, 51, 49, por ahí. Entonces yo puedo llevar frecuencia con esta turbina, ¿sí? Subiendo y bajando. Y con esta puedo dar estabilización a la carga que yo necesito. ¿Por qué? Porque no me hace falta ni subir ni bajar. Por más que esto va a bajar, esto va a seguir generando. En cambio, en esto, si yo la pongo así, va a subir, va a bajar, aparte de que no es una máquina para llevar frecuencia, ¿no? Por este tipo de cosas yo sí lo puedo hacer. Pero si tuviera esto solo, bajaría mucho la potencia. En cambio, con esta, yo alimento, si bien baja, yo puedo alimentar un caudal, larga menos caudal aquí, larga más caudal aquí y mantener constante esta carga. Mantengo la potencia con esta turbina, más o menos constante, la que larga esta, y con esta hago la variación. Entonces voy a tener menos variación de potencia entre las dos. Entonces claro? La turbina 2 tiene como una regulación de caudal con más o menos constante. Dependiendo del aire que usted haga entrar ahí en la... Claro, claro, pero si yo tengo que bajar, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar más aire a esta, más caudal a esta, ¿no es así? Para bajar. Sí. Derivo más para acá, y entonces esta turbina me va a levantar carga. Meto más combustible y me va a levantar la carga que esta está bajando. Entonces yo puedo mantener constante la potencia, pero subiendo o bajando y regulando frecuencia. Para eso se hace esto. ¿Sí? ¿Y la carga que está en la turbina 1? Ahí el ¿Cómo? compresor axial es que estaría mandando ahí, ¿no? Todo. No te entiendo, Aguilera. Lo que estaría ahí mandando todo el circuito es compresor axial, sería, ¿no? Sí, compresor. O sea, nada más que tiene un solo compresor. Grande, más grande que la que tenía que tener esta turbina sola, si fuera el ciclo abierto. Tiene 2 compresores, pero, no 2 compresores, un solo compresor, pero más grande. Entonces hace que este rendimiento sea un poco menor, pero yo puedo manejarlo a esta turbina manteniendo la constante de la carga. En cambio, con esta voy bajando y subiendo lo que me están pidiendo como sistema. ¿Y qué hace con la carga de la turbina 1? ¿La pasa a la turbina 2? La largo al sistema. También la voy bajando y voy regulando el sistema en frecuencia. ¿Sí? Voy regulando la frecuencia primaria que se llama del sistema. Esto es muy utilizado. Yo no lo he visto nunca en Argentina, porque en Argentina se lleva con otro tipo de máquinas más ágiles que esta, se lleva frecuencia. ¿Sí? No son este tipo de máquinas para llevar frecuencia. Y no son máquinas tampoco que entran permanentemente en base. Estas son máquinas para pico, la turbogas. Por pico, por la facilidad que tienen de entrar rápidamente, y en los momentos pico, cuando son, por ejemplo, las 6, 7 de la tarde, que uno empieza a prender la luz, o en invierno un poco antes, ¿sí? Entonces estas máquinas, cuando yo necesito, no es base, las bases son la hidráulica, con la cual se puede llevar frecuencia también, las bases son las térmicas, las bases son las nucleares, que se mantienen constante, la base. Y de ahí yo puedo, para potencia chica, con el diésel. Los diésel muchas veces cuando yo era chico, iba a los pueblos, me llevaba uno de los profesores míos de mecánica, que también trabajaba, el ingeniero Berrondo, que también trabajaba en agua y energía, y me llevaba que aprenda los motores diésel, me lo hacía desarmar,
Yo estaba más especializado en lo que era vapor y caldera, y él me decía, vamos, vamos, y me pedía, y me prestaban de la central, y él me decía cómo se hacía. Muchas veces, a las 8 de la noche, 9 de la noche, el del pueblo directamente apagaba la luz y mandaba a dormir a todos. En pueblitos así como Aligilán, en Catamarca, o el otro Sauce, ¿cómo era? Fuerte Quemado, en Santiago, donde me llevaba a las 8 de la noche, tenía que ir a dormir, no había más luz. Ese era en la época que yo tenía, hace 40 años atrás, no se manejaba interconectado el sistema, para eso había un interconectado regional y había poblaciones aisladas. Tafí del Valle tenía 2 motores diésel, hoy todavía los tiene, como reserva fría, porque Tafí del Valle, yo estando en el gobierno, hicimos hacer la bajada desde Lumbrera, que se negaban esto, pero lo hicimos lo mismo, porque ya lo había hecho Santa María, entonces bajamos con la línea de 220 que ellos tienen, en vez de 500 tienen línea de 220. La hicimos bien para que no sufran como Santa María, que estaba mal hecho el sistema de enganche, y hasta el día de hoy. Pero antes andaban a 2 motores, y si fallaba un motor, entraba el otro, y si fallaba el otro, se acababa Tafí, no había más luz. Bueno, entonces pueblitos chicos, 8, 9 de la noche, ya chao, a dormir. Y listo. Y no había una regulación de frecuencia, porque uno veía a las 6, 7 de la tarde, empezaba el foco, prendí y se apagaba, prendí y se apagaba. Era un motor diésel que llevaba la frecuencia aislada, la potencia y frecuencia aislada. Hoy ya eso no existe, está todo interconectado. Bueno. Profesor, ¿usted es ingeniero eléctrico o ingeniero mecánico? Yo soy electromecánico. Yo soy técnico electromecánico, técnico y ingeniero mecánico, ingeniero gerencial y especialización en ingeniería gerencial. Y me falta claro. una tesis para hacer máster en la misión de negocio, nunca la he hecho, porque no le veo utilidad. Lo que pasa es que yo he trabajado de muy chico en la parte eléctrica. Claro, y el primer trabajo mío no ha sido mecánico, ha sido cavar paredes para instalación eléctrica con un tío, en el Banco de Concepción, nuevo Banco de Concepción. Y muchos años me he dedicado a la parte eléctrica porque me gusta mucho. Yo he estudiado mecánica porque no había electromecánica. Y me tenía que ir aquí en toda la regional. Me tenía que ir a Córdoba, a Buenos Aires, y yo trabajaba ya bien, entonces no me convenía. Pero yo creo que el mejor ingeniero es electromecánico porque no se puede separar la mecánica de la eléctrica. Si vos vas a desarmar un motor, parte mecánico y parte eléctrico. Si vas a desarmar un transformador, todo el descubaje del transformador es todo mecánico y todo lo demás de adentro, todo bobinado, y protecciones, todo eléctrico. Las torres de tensión, son montaje mecánico, pero lo que lleva la electricidad es eléctrico. Entonces yo veía que me gustaban las dos. Y como estaba de contramaestre técnico en las centrales, de chico, y tenía que manejar interruptores, línea de 33, de 132, de 13.2, los transformadores de auxiliares de 380. Me he ido haciendo eléctrico también. Me gusta tanto la electricidad como la mecánica. Por eso cuando me han llamado a participar del proyecto de eléctrica, no he tenido ningún problema porque con el ingeniero Campus, que era profesor mío en el técnico y en la facultad, monetizaba el tema de resistividad de los suelos, y yo ando midiendo también, y me gusta mucho las dos. Por eso es que me empezó a meter mucho en la eléctrica también. Y yo les aconsejo, no desechen lo mecánico de lo eléctrico, porque cambiar los rodamientos de un motor es totalmente mecánico. Y ver el bobinado, el secado, la aislación es eléctrico. Entonces se complementa. Por eso sigo insistiendo al decano y a todo el mundo que hay que poner electromecánica. Hay mucho para trabajar sobre eso. Bueno, vamos terminando ya con esto. Los materiales, ¿qué tiene que te fíjese cómo son los materiales? ¿Sí? Estos son álabes de compresores, son álabes de turbina. ¿Sí? Resistir las altas temperaturas, y más que altas, muy altas temperaturas. Te vuelvo a repetir, una turbina a vapor no pasa a los 600 grados. Si bien tienen altas presiones, las temperaturas no son tan altas como la turbina a gas. Resistente a la corrosión, porque puede venir húmedo, a la fatiga termomecánica, a la fatiga de ese impulso que pone el caudal de vapor, ¿sí? El caudal de gases, perdón, a alta temperatura,
por fatiga, por funcionamiento y a la vez por dilatación, ¿sí? Y sobre todo a ese descubrimiento molecular, los esfuerzos centrífugos de alta temperatura y variación de velocidad. Todo eso deben tener concentrado, pero sobre todo los materiales, los álabes, resistir sobre todo esto y esto, corrosión y alta temperatura, más que todo alta temperatura. ¿Cómo se construyen? Se construían acero ferrítico con la ferrita, ¿sí? Aleado. ¿Y para qué? Cromo, níquel, molibdeno, manganeso, titanio. Titanio para darle más fuerza, todo el cromo, níquel para hacerlo inoxidables, ¿sí? Para que aguante mayores temperaturas. De acuerdo al fabricante, yo creo que he puesto ahí, de acuerdo al fabricante, le va a dar menos o más porcentaje de esto agregado al acero ferrítico, ¿sí? El acero ferrítico es porque tiene que tener una ductibilidad, maleabilidad para hacerlo al álabe, ¿sí? Y a la vez aguantar grandes dilataciones. Dice, en turbina gas con planta por soda de vehículos terrestres, gran éxito álabe construido en porcelana. Eso ya es lo último. Pero estos son para estos que se corren en dragster y todo esto que con altas velocidades, 200, 300, 400, 500 kilómetros por hora, en cortas distancias. Ellos le agregan al auto, en vez de motor, le ponen turbina. Entonces, como si quieren matar, porque para mí no hay otra cosa, métese una turbina atrás, es meterse una bala de cañón en la espalda. Uno la puede parar como no la puede parar. Y si se revienta, olvídese de vivir. Bueno. ¿Qué es, profesor? ¿Qué disciplina? ¿Cómo? ¿Qué disciplina? ¿Qué tipo de Fórmula 1? ¿Qué? Todos esos tractos, esos que son las ruedas grandes atrás, ancha y finito adelante, para batir récords de velocidades. En Salt Lake City, todo desierto, en Estados Unidos, en San Juan, todo eso ya le están metiendo turbina a los autos. Bueno, así vuelan también, ¿no? Y hay que parar con paracaídas. Cada loco. Sí, he visto ese que hacen, que largan los dos autos al mismo tiempo, están en recta, línea recta. Bueno, eso es la gran mayoría, y eso dentro de todo está más o menos controlado, porque el pavimento, se van al desierto, y ahí hacen carrera. Y ahí usted ve una turbina de avión metida en un auto. En la espalda tiene una turbina de avión. Yo no sé dónde le entra la cabeza, pero bueno. Y ahí los valores ya están, con estos álabes de porcelana, están más o menos los 1600 grados, pero son de corto tiempo de uso. Y nosotros tenemos que pensar en una turbina que es de tiempo continuo de uso, o por lo menos durante varias horas. No es continuo. Cuando ya se hace a ciclo combinado, sí, se vuelve continua. Muy bien. Compresores, fíjense en cómo son los compresores. También dice, bueno, ¿dónde está ubicado? Ya lo hemos dicho. Que de esto lo he dicho todo. Así que bueno. Las cámaras, ahí está, ¿ves? Estas son las cámaras anulares, son las cámaras que son así. Esta es una cámara típica de General Electric. Esta es más bien, todavía es más grande que esta. Ahí están, ¿ves? Fíjense, la cámara esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así que me cuento bien, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cámaras. Este es típico de la General Electric. Ahí están todos los que son las toberas, ¿sí? Que van a las cámaras con aire, ¿no es cierto? Van a las cámaras, aquí se arma la combustión. Ahí está la pieza de transición. ¿Ves? Fíjense en la forma que tiene la pieza de transición para que vayan los álabes. Y esta es la característica, esta es una de estas, puede ser de estas anulares o CAN-type. Las CAN-type son las de General Electric, pero estas son todas que van así, puestas en el sentido paralelo al eje. Eso es lo que se quema, la pieza de transición. Estas son las que yo tengo igual que se queman, ¿ves? Estas son las típicas de General Electric. Fíjense, consiste en un cilindro orientado axialmente, un único tubo llama, que es la Bromboberry, y tiene 15 o 20 inyectores. Esta tiene menos inyectores. Consiguen buena refrigeración de los gases de combustión, baja pérdida de carga. La distribución, aunque su distribución de temperatura y mezcla es menos uniforme que las cámaras turboanulares, también se las llama cámaras turboanulares, porque están alrededor del eje. Alstom, Siemens, y la Bromboberry es la sola cámara, ¿no? La Bromboberry es esta, que yo recién le había mostrado. Creo que lo he puesto por acá. ¿Dónde estaba? Esa es la Bromboberry. ¿Sí? Esta tiene 14, 15 inyectores.
se quema lindo también, ¿no? Esto es la facilidad que tiene uno, que se quema una y puede seguir funcionando. La otra se quema, esta vez se quema una de estas y chao, sí, puedo seguir funcionando bajo potencia y chao. En cambio, con la otra, la de Bron Boveri, una sola cámara, no se puede. Ahí está el corte de cómo son la distribución, cómo le llega el spray al compresor, toda la parte de refrigeración. Ahí están ya las noles, son las toberas para que vaya a la turbina. Los combustibles. Todo va a depender de qué. De que sea para avión, de que sea para generación de electricidad. Las turbinas de avión, por el combustible, cambia por el problema de congelamiento. No se olvide que un avión anda a los 10.000 metros, 10, 12, y si es avión de combate más todavía. Entonces empiezan con naftas especiales o combustibles especiales. Los combustibles comunes, ya le he dicho, gasol, diésel, fuel, queroseno, nafta, gas natural, gas licuado, gases de proceso, depende de la cantidad que usted tenga. En cambio, con la aeronáutica, son los JP1, el jet, esto, que tiene que tener el problema de no tener congelamiento por las altas temperaturas. Ahí yo le he puesto las especificaciones que se le da. Para esto le he sacado del manual de las turbinas para los distintos tipos de combustible, el diésel oil, el gas natural, por supuesto, petróleo, el fuel oil, me falta el gasoil, el carbón. Ahí están todos los que tienen que tener máximo para evitar, por ejemplo, en el petróleo, fundamentalmente en el petróleo, que tenga muy poco o nada de azufre. En el gas, que tenga 30 partes por millón es máximo, viene con mucho menos, no llega a una parte por millón. En el diésel también, el azufre, muy controlado, porque estos son combustibles todos que traen azufre. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si no se quedan van a trabajar 3, 4, 5 horas, o van a trabajar continuos si son con este tipo de equipos, si son ciclos combinados, y cuando uno trabaja en continuo, ojo, que si hay contenido de azufre, sílice y calcio, el calcio trae todas las incrustaciones. La sílice, como la arena, las lijas, a la presión que van y a la temperatura que van, es una lija. Y el azufre se combina con la humedad de los gases, porque son gases húmedos, y chao paleta, chao cámara, por el azufre. Las aplicaciones en la turbina de avión, se empezó con los motores alternativos, ¿sí? Hasta llegaron 8, 10, con 10 pistones concéntricos y con hélice, y se dieron cuenta que el peso, a medida que querían levantar la potencia, se iban dando cuenta que ya el peso hacía que el vehículo prácticamente no podía levantar. Cuando más querían más potencia y más tamaño. Entonces se empieza a usar ya para la guerra, y un poquito antes de la guerra, ya se empiezan a usar las primeras turbinas. Los primeros son los Stuka, los Zero japoneses, después viene el Spitfire y toda la historia, de ya en la guerra de los años 40 a 42, antes que termine la guerra, cuando empieza a modificar. Fíjense en cómo son. Ahí está toda la parte del compresor, ¿sí? Aquí está la entrada del fuel, la cámara de combustión y todo lo que es la turbina y la salida de los gases. ¿Ven? Una turbina común reducida en tamaño. Ahí en el laboratorio yo tengo una turbina que se le ha sacado esta parte arriba, que es el mezclador de inyección del fuel, para que no la podamos hacer funcionar, pero le metemos aire y empieza a girar como cualquier turbina. Es decir, ¿qué hace? Entra el aire por acá, tiene la etapa del compresor axial, lleva aquí, levanta la presión, entro con el combustible en el avión va en las alas, ¿sí? Por eso cuando cae el avión se explota, o antes de caer empieza, si tiene tiempo, empieza a largar todo el combustible para que se arda menos, y luego tiene la turbina, fíjense el tamaño del compresor cuando dibujen con respecto a las turbinas, ¿no? Estos son los turboreactores. Después venían turbohélice, que le ponían para producir, que son un poco más chicos las turbohélices. Este es un típico turbohélice, ve toda la parte del compresor, aquí está la parte de la turbinita. Fíjense cómo va para aquí, porque el volumen va cambiando. Aquí tenemos
poco volumen, aquí tenemos mucho. En cambio, aquí tenemos gran presión y aquí tenemos baja presión, y aquí tenemos menor volumen y aquí tenemos mayor volumen. Todo un sistema para hacer entrar y mover la hélice para que haga ingresar el aire. El aire va a la cámara de combustión. Lo único que difiere esto de esto es que le han puesto una turbohélice. Estos son cosas más modernas, estos son más antiguas, pero hoy todavía vemos turbohélice, ¿sí? En todos estos aviones chicos, los Piper, todo esto tienen turbohélice. Ya después vimos el turbofan, que ya es una cosa mucho mayor, son los Boeing, todos los aviones grandes, ¿sí? Entonces, fíjese en todas las etapas que tiene el compresor, tiene doble etapa. La turbina, miren el tamaño que tienen las turbinas. Estos son ya para potencia de un 747, un 737, ya son cosas. Pero el principio es igual a una turbina chica, ¿sí? Por último, ya para ir terminando, el famoso ciclo combinado. Ya lo he modificado ahí. El año pasado me había dado cuenta también que había un pequeño error en el esquema. Tiene un compresor de aire, tiene cámaras anulares, fíjese, tienen la llegada a la cámara de combustión. Esto no es combustible, sino, no me he dado cuenta de borrarlo. Esta es otra cámara de combustión. Llega el aire a esta y a esta. Por favor, ahí que cambien, después yo lo voy a cambiar. Esto es cámara de combustión. Y el combustible entra aquí y entra por aquí. ¿Sí? Combustible, combustible. Estos serían dos cámaras anulares, como la Brombo Berry, 2, 3, 10, como no la Brombo Berry, perdón, como la General Electric. Entonces entran los gases a 1200 grados a la turbina de gas, salen a 600 aproximadamente, del compresor entra a 1, sale a 10, aquí nos faltaría la cámara del filtro y el virador para empezar a funcionar hasta los 1100, 1200 vueltas. A partir de las 1200 vueltas ya empieza a funcionar. Y de ahí salgo con esto y los tiro a la atmósfera. Esto sería turbina simple de acción. Turbina gas simple ciclo abierto. ¿Sí? Simple porque ya hay la menor cantidad de equipos y toma abierto, toma del aire y larga a la atmósfera. Muy bien. Si yo le pongo una caldera de recuperación a ese gran volumen y alta temperatura para la caldera de recuperación y le pongo agua por dentro de los tubos a esta caldera y lo sobrecaliento para sacarla sin humedad, directamente la mando a una turbina a vapor que está acoplado a otro alternador que es distinto a la turbina de gas. Yo saco energía por los ambos lados, por la turbina de gas y por la turbina a vapor. Como yo ya tengo vapor a alta presión y bajo volumen, y aquí tengo vapor de baja presión y baja temperatura y gran volumen, pongo un condensador, recupero ese vapor de escape, que es muy buena agua, y lo mando a la caldera de nuevo y me cierra todo el circuito. Esto es un ciclo combinado. Esto tiene un rendimiento de 60-70%. ¿Está claro? Esto es lo que se está usando hoy. Sí. Pero combina una turbina de vapor con una turbina de gas. Exactamente, es el ciclo y una caldera de recuperación. ¿Qué es lo bueno de esto? Que si me pasa algo en la caldera o en la turbina de vapor, esto tiene una compuerta. Directamente sigo trabajando con la turbina de gas como ciclo simple abierto. Esa compuerta cierra la entrada de gases para acá, porque está rota la caldera, se me ha pinchado o se me ha roto la turbina. Directamente paro la turbina y con un bypass largo a la atmósfera. Entonces esto se vuelve un ciclo simple abierto y yo puedo seguir trabajando con esta turbina gas. ¿Sí? Hasta que yo arregle. Puede tomar la carga de la turbina de vapor en caso de que falle la turbina de vapor. Sí, exactamente. Puedo tomar o seguir generando lo que me genera la turbina gas. Paro uno de los equipos, no paro todo, la planta. ¿Sí? Hasta que yo reparo, ya sea la turbina, el condensador, la caldera, lo que se me haya roto. Cuando ya está reparada, lo único que hago es ese bypass, lo vuelvo a conectar y esto vamos de nuevo, lleno la caldera con agua por fuera, empieza a trabajar esto, caliento, sobrecaliento, mando a la turbina y empieza el ciclo de Rankine.
combina el ciclo de Rankine de una caldera de recuperación con una turbina de vapor, con recuperación de condensador, con un ciclo Brayton para una turbina que tiene ciclo simple abierto. ¿Está claro? Esa es la ventaja de esto. Muy bien, eso dice aquí. Ahí yo le he puesto, está implementando ahora acá en todos lados. Fíjense en ustedes, yo le he puesto las más nuevas que hay, que ya no son tan nuevas, son de 2015, 2017. La central está combinado bicentenario. Uno se llama General San Martín, otro se llama General Belgrano. Dos grupos generadores turbogas Siemens, de origen alemán. Siemens es muy buena marca. Y un Franco Tosi, que es buena marca, la italiana Caldera. Un grupo turbo vapor, Franco Tosi. Franco Tosi genera también caldera y a la vez también hace turbinas a vapor. El conjunto entrega al sistema argentino de interconexión 466 megavatios en conjunto como ciclo combinado. Esta central funciona con esquema 2+1, cerrando el ciclo combinado. 2 turbinas gas con una turbina vapor. Tiene 2 turbinas gas Siemens, con generador del mismo fabricante, que entregan potencia nominal 168 megavatios cada una. Si yo multiplico 170 por 2 son 340, menos 4 son 336, pongamos 340. Y esto va a 466, quiere decir que la turbina 340 menos eso son de 220 megavatios la turbina vapor. El esquema ciclo permite aprovechar los gases de las turbinas que sobrepasan, los gases de la turbina gas que sobrepasan los 550 grados, temperaturas reales. Redirigirlo a una caldera, que es caldera de recuperación, que utiliza los gases para transformar vapor en alta presión como fuerza motriz para impulsar los álabes del rotor de la turbina. Muy bien. La turbina gas tiene eficiencia 34,5% y es de última generación. ¿Sí? Ese porcentaje se eleva a 50 cuando entra en servicio la turbina de vapor. La central cuenta con tecnología de punta, con alto rango de frecuencia y baja emisión y todo. Estos valores ya están totalmente superados. Por supuesto, hay que poner más plata, pero un 50% cuando yo tengo no más allá de un 34%, le estoy ganando un 16 y estoy generando con esto 200 megavatios sin aportar combustible. ¿Está claro? Es bastante. Muy bien. ¿Qué es lo que es esto? Es ciclo combinado. ¿Qué es lo que es cogeneración? Muy bien. Fíjese. Otro sistema. La cogeneración eléctrica y vapor para procesos ha sido estimulado porque anima y estimula a obtener el máximo de energía de los combustibles por razones de corrección y ahorro. Es la generación simultánea de energía eléctrica con un subproducto, calor o agua o vapor que yo puedo utilizar. Fíjese, turbina gas, aire, combustible, saco. Va a una caldera de recuperación y a la vez va a un generador eléctrico. Esa caldera, yo saco de esa caldera de recuperación, saco para la turbina, ¿sí? Por acá, 4,2 kilos, hago un generador eléctrico y a la vez mando vapor al proceso con una extracción de vapor. ¿Sí? A la vez tengo un condensador, ese condensador cambia el escape, el vapor de escape, lo pasa a agua, aporto agua, porque como se va diluyendo el agua, se va evaporando, aporto, mando un desgasificador para que me saque todos los gases, a la vez en el proceso puedo ya meter agua condensada, ¿sí? Puedo recuperar de acá y meter también para calentamiento, esto le mando a la caldera y a la vez yo estoy haciendo esto como si fuera un ciclo combinado, pero a la vez largo, vapor para proceso, para, dice desrecalentado, que es un vapor que le voy a dar menor presión y menor temperatura y saco para el proceso, puedo sacar agua para el proceso, entonces sacar además de energía con las turbinas a gas, haciendo el ciclo combinado con una caldera de recuperación y una turbina a vapor, aparte de eso yo puedo hacer cogeneración, que es todavía vender electricidad al sistema a través del generador o lo puedo usar para mi planta
y esto venderlo al sistema, pero a la vez también necesito vapor para el proceso y agua para el proceso. Todo eso se llama cogeneración. Perdón, sí bien digo, cogeneración. Cogeneración en ciclo combinado se llama esto. Turbogenerador, 2 turbogeneradores de turbina a gas, 2 calderas de recuperación, una turbina a vapor, ¿sí? Se llama caldera de recuperación o de calores perdidos. Genera 112 megavatios, todo esto. 40 más 40 son 81 y el resto lo genera de los 112, 40 megavatios más la turbina a vapor. Suministra 45 toneladas de vapor a 42 kilos por centímetro cuadrado para el proceso, para fabricación. A la vez de aquí puedo sacar, o de acá puedo sacar a menor temperatura para otra parte del proceso. Puedo usar para calefacción este vapor. ¿Sí? Puedo usar para el proceso de alimenticio. Todo eso es simultáneamente cogeneración. Muchas veces se hace únicamente a través de una turbina a gas, esto, una cogeneración, sacando vapor, y una turbina a vapor, se hace con una sola en vez de 2 calderas, y una sola turbina, se hace como el caso esto, ¿sí? Se hace ciclo combinado. Pero si yo a esto también le hago extracciones y saco para mi planta y a la vez vendo esto al sistema, más allá de que con esto alimento toda mi planta, eso ya pasa de ser un ciclo combinado a un ciclo combinado con cogeneración. ¿Está claro? Cogeneración es cogenerar para mí y a la vez vender a la red, tanto energía como vapor, como calor. ¿Está claro? ¿Qué significa por eso cuando dice que saca vapor a proceso? O sea, y yo saco vapor a proceso para, por ejemplo, los ingenios hoy hacen funcionar, no tienen turbina a gas, tienen turbina, tienen caldera. Esas calderas hacen funcionar turbina a vapor. Esas turbinas a vapor están conectadas a generadores eléctricos. Parte de ese generador eléctrico mueve, en vez de comprarle ya a EDET, mueve la planta de ellos. Todo esto. El excedente le vendo a EDET o a Tranoa o a Transenero, a quien yo quiera, a un costo. Con eso salvo el costo del combustible, pero a la vez saco vapor para hacer alcohol, a toda la planta de alcohol. ¿Sí? Claro, para el proceso, claro. Es claro, para usar para el proceso. Ya uso para el proceso de fabricación. Así se está trabajando. Únicamente necesitan gas para arrancar las calderas. Eso es cogeneración con caldera y turbina a vapor. ¿Sí? Pero lo que me deja la duda es porque nosotros sabíamos que el vapor para usar en las calderas, nosotros lo tratábamos antes para limpiarlo, para... Y siempre, siempre que te salga de la turbina o de la caldera, es todo tratado. ¿No es una pérdida mandarlo al proceso? Y no, porque el proceso puede necesitar buen vapor. Imagínate vos a la máquina, una máquina buena de fabricación de lo que sea, de alcohol, vos le vas a meter un vapor más de sucio, sobre todo al alcohol. Claro, claro. Sí, sí. Lo contamina terriblemente. El alcohol tiene 99%, o alcohol de 91%. Entonces, es para curar herida, el mejor vapor del mundo. ¿Está claro? Para hacer ese tipo de fabricación. Va a depender de qué tipo de vapor necesites, si en baja, en alta, en media. Poder usar para mover turbina, para mover un trapiche, ¿sí? Para mover un ventilador. Todo va a depender de qué necesitas. Eso está cogenerando. Cogenerar es fabricar tu propia energía para tu planta y a la vez vender el excedente tanto en electricidad como en vapor para alguien. Puede ser que yo me instale y yo no use ese vapor, pero a la par mía hay alguien, otra empresa que necesita, por ejemplo, una papelera que necesita para fundir papel recuperado y volver a hacer la pasta base del papel. ¿Sí? Entonces, en vez de comprarse dos calderas, una caldera para volverlo al papel y tratarlo y limpiarlo y volverlo a hacer pasta, directamente me compran a mí el vapor y le sale más barato. ¿Sí?
Y así se trabaja en Estados Unidos. Yo pongo esta planta y distribuyo energía para la que está a la par, distribuyo calor para otro, distribuyo valor, ¿cómo se llama esto? Temperatura para otro, para calefacción o la misma planta, o vapor para parte del proceso de otras plantas, y se llaman los polos industriales, que polos se llaman polos industriales complementarios. Son empresas que se complementan con los distintos elementos que se tienen. Bueno, listo el pollo. Con esto es el fin. ¿Hay alguno que no se haya podido poner? Yo, profe, eso le iba a decir. ¿Quién es? Estoy del celular y no me deja la aplicación poner presente. No, sí, yo te he puesto, pórselo. Sí, pero